Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo. Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Bien, como terminando esta primera parte, esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, hay una recomendación de Pablo y es cumplir, ¿cierto? Cumplir fielmente lo mandado. Yo creo que hoy es una bonita oportunidad para que revisemos si nosotros estamos cumpliendo, no vamos a decir la voluntad de Dios, sino cumpliendo con lo que se nos ha pedido. O sea, nosotros somos conscientes que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios nos ha rescatado. Entonces San Pablo le dice, si tú eres consciente que Dios te ha salvado, entonces te ordeno que cumplas fielmente lo que te ha enviado, lo que te ha mandado, ¿sí? Cuando uno es consciente de la salvación, entonces uno vive como en coherencia con eso que cree. Uno tiene que vivir en coherencia de lo que cree, con lo que cree. Entonces San Pablo nos está diciendo hoy, mira, te ordeno a que vivas en coherencia con aquella fe que estás profesando y crees. ¿Cómo está esa fe? ¿Cómo está ese camino de fe? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en este día para con nosotros. Y la invitación es esa, a que revisemos nuestra vida y a que seamos conscientes de si estamos llevando nuestra vida en esa fidelidad, en esa coherencia. Por eso digo, no es para hacernos la pregunta si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, es para revisar si estamos cumpliendo con el mandato de Dios. ¿Listo? Que es muy diferente. Puede ser lo mismo, pero diferente. O sea, Dios me pidió esto, Dios me salvó y en ese camino de salvación me pidió que hiciera esto. O sea, explícitamente me pidió que cumpliera esto, que viviera de esta manera. Y entonces nos está diciendo, ok, estamos viviendo de esa manera, estamos cumpliendo esa palabra. Entonces eso es bien bonito que lo revisemos en este día. Y hay algo también interesante que dice en presencia de Dios, ¿cierto? Estamos siempre en la presencia de Dios. Yo creo que es muy importante y es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia. Dios está presente en todas partes. Entonces, como Dios está presente en todas partes, tengamos en cuenta de que debemos comportarnos y vivir de acuerdo a ese plan de Dios, de acuerdo a esa palabra de Dios, por el simple hecho de que somos conscientes de que Dios está presente en todas partes, de que Dios está donde nosotros estemos. Donde hay un ser humano está Dios, digámoslo así, ¿cierto? O donde hay un ser está Dios. No hay un rincón en este mundo donde Dios no esté. Pero hablándolo como en términos de seres humanos, donde hay un ser humano, ahí está Dios también. Entonces la pregunta es, ¿siempre estamos en presencia de Dios? Y entonces siendo consciente de que Dios está presente en todas partes, y lo más bonito es que a donde yo esté, está Dios, yo me estoy comportando de acuerdo a ese mandato de Dios, yo me estoy comportando de acuerdo a eso que Dios me pidió. Y entonces por eso viene el juego de palabras. Si eres consciente de la salvación, entonces vives de acuerdo al plan de Dios, al mandato de Dios. Si eres consciente que Dios está presente en todos los lugares a donde tú estás, está Dios, entonces tu comportamiento debe ser según lo mandado por Dios, lo pactado en Dios. Entonces, no olvidemos,
Dios está presente en todas partes donde yo estoy y yo me estoy comportando de acuerdo a esa presencia de Dios. Segundo, Dios me ha salvado. Yo vivo en coherencia con esa salvación y con lo que Dios me pidió, o de la manera como Dios me pidió que viviera para abrazar esa salvación y para merecer esa presencia de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Bien, yo pienso que en varias ocasiones hemos reflexionado acerca de esta parábola de la semilla del grano que cae en tierra y cae en terreno pedregoso, que cae entre espinos, entre zarzas, que cae en el borde del camino y que cae en tierra buena. Varias veces hemos reflexionado esta parábola y varias veces les he dicho que qué tipo de semilla, y seguro que hemos escuchado de la boca de otros predicadores, otros retiros, como qué tipo de semilla somos nosotros. Pero podemos hacerle un giro a esta palabra. Habíamos dicho qué tipo de tierra somos nosotros, ¿cierto? Pero podemos hacerle un cambio o pensar en otra cosa en esta mañana, que es lo que yo quiero en este día, y es que nos pongamos a pensar cuando nosotros anunciamos la palabra, qué terreno es aquella persona que me está escuchando, ¿cierto? Por ejemplo, tú anuncias la palabra a tu familia. ¿Qué tipo de terreno es tu familia? Yo creo que hay algo que nos puede ayudar y es entender que quizás cuando nosotros somos conscientes de qué tipo de terreno es, entonces nuestra lucha no va a ser por anunciar la palabra, sino por transformar esos terrenos. Por eso decía como que vamos a virar un poco esta parábola y entonces vamos a decir, ok, yo llevo mucho tiempo anunciando la palabra a mi familia, no me escuchan, parece que ellos son este tipo de tierra. Entonces, a partir de ahora, yo no voy a anunciar más la palabra. Yo voy a mirar cómo transformo este terreno. Y es una invitación que les puedo hacer hoy, anunciando la palabra en el grupo, o en el grupo de oración, con los amigos, en donde trabajas, bueno, en cualquier parte donde estás, en cualquier ministerio donde te encuentras o en cualquier grupo. Entonces empieza a seleccionar tipos de terreno y los terrenos se pueden transformar. Este es el borde del camino. ¿Cómo lo transforma en tierra buena? Estos son espinas. ¿Cómo lo transforma? Espinos. ¿Cómo lo transforma en tierra buena? ¿Listo? Y así mirar cómo transformo este terreno. Entonces los que cayeron en el camino, los que cayeron en terreno pedregoso, ¿listo? Y entonces los que cayeron entre espinos y luego en tierra buena. Entonces la pregunta es, ¿cómo los que caen al borde del camino, como los de las piedras, como los del espinoso,
cómo transformo ese terreno. O sea, quizás borre las piedras, o sea, remueva las piedras, remueva los espinos y encuentre tierra buena. Cavar hasta encontrar tierra buena. Yo creo que eso sería bien importante. Entre camino, cavar un poquito mejor para que se hunda y quede en tierra buena. Las piedras, despejar un poco el espacio y llegar a tierra buena. Los espinos, abrir un poco y llegar a tierra buena. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer hoy, ¿sí? Es cómo transformar la tierra de los cuales yo estoy anunciando la palabra y quizás no está dando buen resultado o buen fruto. Quiero transformar esos terrenos. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude, número uno, a identificar qué tipo de terreno es aquel lugar donde yo anuncio la palabra, mi familia, mi grupo de oración, mi ministerio, mis amigos, mi lugar de trabajo. ¿Qué tipo de terreno son ellos y cómo los transformo para que esa palabra que estoy anunciando dé fruto y dé fruto en abundancia? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.